la norma es de textura abierta y hay una zona de penumbra, y que la obligación jurídica nace es precisamente de cómo se crea mediante la norma. Entonces, Dworkin señala que no es posible quedarse con ello porque cuando creamos una obligación jurídica solo a partir de la norma, pues dejamos por fuera todos esos principios y todas las situaciones que pueden producirse en la vida real. Por lo tanto, para él no es válido o no es acertado hacerlo de esta forma. Entonces, el positivismo se basa de esa forma. Pues por su parte, establece Dworkin que hay una distinción importante para que se entienda que hay una especie de complementariedad en el derecho, y es que hay dos cosas o dos dispositivos importantes. Una son las normas en las que se basa el positivismo, pero también hay unos principios, y esos principios son muy importantes. ¿Qué son las normas para Dworkin? Son aplicables a la manera disyuntivas. Pues realmente se aplica una o se aplica la otra, pero se pueden aplicar las dos. Y si hay un conflicto entre ellas, pues va a resolverse por una de ellas para que pueda operar. Mientras que en los principios no sucede eso. Las consecuencias no son automáticas, no es que esté todo estipulado dentro de la norma, sino que se tiene una especie de cánones universales que se han ido desarrollando por la costumbre, pero también por una ciencia, una técnica jurídica que le dan un peso específico en una relación en particular, lo que genera la posibilidad de generar una respuesta correcta para un caso en particular. Entonces, frente a la regla de reconocimiento que critica Dworkin y que era una regla secundaria prevista por Herbert Hart, recuerden que había una regla primaria, unas reglas secundarias que eran la de reconocimiento, de adjudicación y cambio. Entonces, él critica la regla de reconocimiento porque dice que si bien es cierto, en el 99% de las veces la regla de reconocimiento es válida, hay un 1% en las que no funciona, y en ese sentido, al no funcionar en un 1%, pues está generando una especie de incertidumbre jurídica y por lo tanto no puede operar de esta forma. Entonces hay una especie de deliberación que tiene que hacer el juez, pero que no tiene que ser discrecional, sino que más bien desde la moral, desde los principios, que sería mucho más importante. Entonces, básicamente, los principios deben considerarse no como esas normas que son emanadas de un legislador, que además han pasado por todo el filtro de un procedimiento estatal, sino que los principios son superiores a esos procedimientos y son superiores también al Estado. Los principios son universales y son previamente reconocidos por el derecho, ampliamente reconocidos, y que lo importante es que buscan consolidar un Estado de justicia. Bueno, el segundo dogma positivista, entonces, dice que en el caso que un juez toma una decisión discrecional y está creando derecho, podría estar incurriendo en una especie de injusticia. Además está creando de pronto una norma o está generando un poder político que no le corresponde, y de esa forma podría estar actuando con una retroactividad en la norma. Entonces, por lo tanto, él no está de acuerdo con eso. Y frente al tema de la obligación jurídica, dice que no puede ser que en un caso difícil se base solo en las normas jurídicas en la existencia de la obligación, sino que tiene que crearse también a partir de lo que son esas construcciones como los principios. Todos los principios, dice Dworkin, que una vez que abandonamos la doctrina positivista y tratamos a los principios como derecho, planteamos la posibilidad de que una obligación jurídica pueda ser impuesta tanto por una constelación de principios como por una norma establecida, lo que genera una mayor facilidad. Y entonces, frente a ese tema de las normas y los principios, él desarrolla muchos temas, pero entonces los voy a resumir de la siguiente forma. Un tema tiene que ver con la inconveniencia del test de pedigrí o de origen. Se llamaba test de pedigrí en la medida que se busca saber cuál es el origen de esa norma. Aquí lo que más importa, dice Dworkin, es el contenido y la fuerza argumentativa. Eso realmente es en lo que se tiene que enfocar el juez en la medida que va a decidir un caso en concreto. También tiene que darse cuenta que no solo se trata de normas y principios. Dice Dworkin, mire, tengan en cuenta que hay diferentes criterios: normas, principios y directrices. Las normas pues son las que están dentro de este sistema jurídico positivista, los principios que son extra normativos, está estatuto, pero que están dentro del derecho contenido por la evolución humana, por la costumbre, etcétera, etcétera. Y las directrices tienen que ver con aquellos objetivos sociales que corresponden más a un ejercicio del Ejecutivo. Entonces, básicamente, eso es como la diferencia que él hace. Frente a los casos difíciles, que es el otro artículo, el otro más bien, sí fue un artículo inicialmente, pero después fue un capítulo dentro del derecho, de los libros de los derechos en serio, habla sobre que en los casos difíciles, desde el punto de vista positivista, hay una incertidumbre jurídica, y que al aplicar los principios lo que se busca es, con un ejercicio racional, analítico, acabar con esa incertidumbre jurídica, en la que no hay una discrecionalidad del juez, sino que se está basando en los principios que ya han sido decantados por el mismo derecho y por toda la evolución del derecho.
Además, analiza o establece lo que es la ponderación de los principios, diciendo que es posible otorgar en un caso en particular mayor peso a un principio que en otro caso. Que no todo está establecido dentro de un enunciado normativo, sino que también se puede considerar dentro de otras alternativas el análisis del juez, otras situaciones y por supuesto los principios generales del derecho. No es automático como pasa con el positivismo, sino que realmente exige del juez un ejercicio mental e intelectual que le va a permitir tomar una decisión, pues como para lograr una respuesta correcta para cada caso en particular. Frente a esa teoría de la justicia y los derechos, pues se basa en la postura de John Rawls, estableciéndose que la mejor forma de que se logre una igualdad dentro del desarrollo de una sociedad que sea más democrática tiene que darse una posición original, como retomando cuando se hizo ese contrato social, en el que haya un acuerdo consensado, pero que también se tomen los elementos del disenso. El disenso es supremamente importante, que favorece también a las minorías y que no hay que tener en cuenta solo dentro de ese acuerdo a los que sean fuertes y talentosos o los que tengan el músculo financiero, y esto se logra es por el velo de la ignorancia, para evitar ante todo que haya una discriminación en el ámbito de la justicia. La justicia es ponerse una venda y tomar una decisión sin importar con quién sea o a quién vaya dirigida esa norma. Frente a esa misma justicia y derechos, pues desarrolla un concepto muy interesante que se llama el juez Hércules, un juez Hércules que tome decisiones que sean de conformidad con la justicia, precisamente con ese canon de principios y ajustado por supuesto al derecho, que es un modelo constructivo del razonamiento en el que el juez no tiene una facultad discrecional, sino hace un análisis y hace una especie de razonamiento de todo ese derecho. El juez no legisla, no gobierna, sino que simplemente garantiza que el derecho se aplique de conformidad con esos principios. El derecho no se encarga solo en este ámbito de escribir, sino también de prescribir, y que en últimas lo que se busca es lograr darle respuesta a un caso en concreto. Entonces, dentro de ese proceso judicial, que es otro de los capítulos del libro, se establece que el juez decide el conflicto, y ese es su deber. El deber del juez es decidir el conflicto de conformidad con todos esos elementos, tanto normativos como de principio. Y adicionalmente, una de las partes tiene el derecho a vencer, aun si no existe una norma que así lo establezca. Entonces dice, cuando unas personas se someten a un proceso es porque quieren ganar en ese proceso, y entonces aún así tienen ese derecho si es que logran, digamos, llevar al juez a ese convencimiento. Y eso sucede que en los casos difíciles debe argumentarse con principios. Los objetivos sociales están subordinados a los derechos y a los principios que los argumentan. El juez, al basarse en un principio, no inventa el derecho, como a veces tratan de decirlo, ni lo aplica retroactivamente, solo garantiza el derecho. De allí lo importante. Bueno, hay otro elemento interesante de la teoría de Dworkin, y es que se crea un modelo de función judicial. Pero para ese modelo él explica primero cuál es el silogístico, cuál es el realista, el positivista discrecional, y el de respuesta correcta, que es el de él. El silogístico pues es el típico del positivismo, en el que el juez hace un proceso lógico mecánico en el que subsume una situación, una conducta de un ser humano dentro de la norma, lo que llamaba Kelsen juicio lógico de imputación. Dentro del realismo, que es otro modelo, será el silogístico, viene un modelo realista de función judicial, en el que el juez primero decide y luego fundamenta en la norma. O sea, no subsume la conducta de la norma, sino que primero decide y luego lo fundamenta en la norma. Hay otro modelo de función judicial que es el positivista discrecional, en el que se le da un poder que es inadecuado, es un poder político al juez, el cual no tiene. Y está el modelo que propone Dworkin, que es de respuesta correcta, en el que no hay discrecionalidad, en el que no legisla, el juez tampoco es político, entonces no crea normas, ni tampoco toma discrecionalmente una decisión. Está basado en principios que han sido construidos y han sido decantados por la historia de la humanidad, y adicionalmente son argumentos racionales que no se basan en objetivos sociales, de allí la importancia. Toda esta teoría tiene unas bases en un nuevo liberalismo que se basa en la teoría de John Rawls, que es un liberalismo analítico en el que se establecen que los seres humanos tenemos unos derechos individuales y que dentro de esa libertad tenemos la posibilidad de desobedecer algunas imposiciones de los estados, y que es un derecho que tenemos los ciudadanos de poder ejercer ese tipo de desobediencia civil. Entonces, ese nuevo liberalismo implica que nosotros hagamos un ejercicio crítico de lo que es el derecho, que también exijamos lo que es el reconocimiento de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos individuales. Y también establece un tema interesante, Ronald Dworkin, con el tema de la discriminación inversa. La discriminación inversa
básicamente como funciona hoy en día, es lo que ha generado la discriminación positiva. Y es decir, que si antes se discriminaban a la minoría, hoy en día se utiliza una discriminación a la mayoría para poder darle una mayor preponderancia a aquellos sectores de la humanidad que han sido excluidos y de esa forma generar un escenario mucho más igualitario. Esa es como la tendencia de ese neoliberalismo que busca como integrar con principios igualitarios y eso es como una gran ventaja. Entonces, a modo de conclusión, obviamente muy groseramente de lo que es el texto de los derechos en serio, lo que dice Ronald Dworkin es que se debe superar el positivismo jurídico, que la resolución debe resolverse la incertidumbre en los casos difíciles acudiendo a lo que son los principios y los valores en una sociedad, que eso implica entonces que haya una conexión necesaria entre norma moral y política, si no no puede haber una disgregación como lo pretende el positivismo como para que se vuelva una ciencia, sino que realmente tenemos que tener en cuenta que el ejercicio del derecho implica el ejercicio normativo, axiológico y político, que la igualdad es el fundamento para crear un argumento moral, que el liberalismo radical igualitario se conecta con el ejercicio político y que es necesario entender que tenemos que superar esos postulados antiformalistas en el que debe prevalecer el derecho sustancial y de análisis en un caso en concreto. Eso a grandes rasgos es como la posición del profesor Ronald Dworkin y que en síntesis lo que se busca es que el derecho sea más justo, que el derecho no tenga esa abstracción formalista que implica una desconexión con el ser humano, sino que el derecho responda a las necesidades del ser humano, que le permita actualizar sus cánones y sus principios de acuerdo a esa dinámica social y que le permita que sus funcionarios judiciales no se salgan de su rol, que es exclusivamente el de garantizar los derechos, el de adjudicar en una posición en concreto, que no tome una posición que debe tener el legislador o el gobierno, sino que simplemente su función sea la de administrar justicia, con base especialmente en los principios generales del derecho, en la equidad y por supuesto respaldado por todo ese sistema jurídico. Eso a grandes rasgos es la visión del profesor Ronald Dworkin y pues les agradezco mucho. Cualquier otra inquietud por favor coméntenla y yo estaré respondiendo a las preguntas. Muchas gracias, buena noche para todos y todas.